elemento activo como aquel que proporciona una potencia promedio mayor que cero a cierto dispositivo externo donde el promedio se toma en intervalos finitos. Fuentes ideales son elementos activos, así como el amplificador operacional. Por el contrario, un elemento pasivo es definido como que no puede suministrar potencia promedio mayor que cero en intervalo infinito. La resistencia se encuentra en esta categoría. La energía que recibe casi siempre se transforma en calor y nunca suministra energía. A continuación presentamos un nuevo elemento del circuito pasivo, el capacitor. Se define como la relación de corriente de tensión. La corriente es la capacitancia que C con la derivada de el voltaje con respecto a el tiempo. Bien, en este caso debemos tener presente que P y I son fuentes funciones de tiempo que en el caso subrayamos este X y tiende en su lugar dt o IDT. Con base en la ecuación determinamos que la unidad de capacitancia es AP segundos por voltio o coulomb por voltio. Luego definimos el faradio, que es el coulomb por voltio, y utilizamos la unidad de capacitancia. Aquí está el símbolo del capacitor, se le pone más o menos voltaje que se carga, y aquí está la relación de corriente con respecto a la capacitancia y el voltaje. Bien, estos son elementos capacitivos. En general, un capacitor contiene con dos placas conductoras paralelas de área A separadas por una distancia D, tiene una capacitancia C igual a EA sobre D, donde E es la permitividad del espacio libre, lo cual obviamente esa es 8.854 picofaradios por metro. Y la mayoría de los capacitores emplean una delgada capa de eléctrico con una permitividad mayor que el aire a fin de minimizar el tamaño del dispositivo. Están distintos capacitores y distintos tamaños. El capacitor ideal definido por ecuación solo es un modelo matemático y se compone de dos superficies conductores sobre las que se puede almacenar una carga y están separadas por una delgada capa aislante que tiene una resistencia muy grande. Si suponemos que la resistencia es lo suficientemente grande como para que se pueda considerar infinita, entonces nunca podrá recombinarse cargas iguales y opuestas situadas en las placas del capacitor, a menos que se dará mediante alguna trayectoria dentro del elemento. Una tensión constante en un capacitor produce una corriente cero que pasa a través de él. Por medio del capacitor es un circuito abierto para corriente directa. Una vez que se carga, se abre. Y entonces tenemos un voltaje definido igual a la fuente que lo cargó. Este hecho representa la forma gráfica, mientras el tipo de capacitor también resulta posible. Un salto de tensión repentino requiere una corriente infinita. En razón de que lo anterior es físicamente imposible, es imposible que la tensión del capacitor cambie en el tiempo cero. Ahí tenemos algunas consideraciones de las capacitancias y obviamente cuál sería la carga que nosotros tendríamos definiendo igual 5 microfaradios por de 0 sobre dt. Y en este caso, como la derivada del número es 0, entonces tenemos 0. En el otro caso tenemos 5, vamos a copiar aquí, y tenemos una función exponencial. La derivada de la función exponencial es exactamente lo mismo. Esto va a ser 2e a la menos 5t.
En este caso, la derivada de una exponencial es exactamente la misma, es la única función, si más se acuerdan, tanto la derivada como la integral es exactamente lo mismo, es una, derivada de una función exponencial. Esto sería entonces a menos 50, eh, la derivada sería eh, 5 por 2 10 por 5 son 50 y entonces queda la función que, perdón, sería e a la menos 5t obviamente en miliamperes. Esta sería la derivada. Bien, aquí tenemos, despejamos para la corriente y la derivada podemos integrar para hallar entonces el costal, si lo quisiera. Sería la integral de 1 sobre t de menos 500 hasta t de i de t. El almacenamiento de la energía nos interesa, igual la potencia determinada por en medio de la capacitancia del voltaje actual. Este sería el almacenamiento de energía, no vamos a estar en detalle de eso, sino que solo saber esa. En ese caso, la energía que nosotros tenemos sería igual entonces a un medio sobre 2 y tenemos 20 microfarads microfarads con voltaje al cuadrado. Entonces, eso sería 100 menos de 2 los pi en voltios elevado al cuadrado. Y esto nos traería a 0.9 menos de 2 pi. Obviamente esto es relativamente fácil para ustedes. Ah, y aquí va a ir el cuadrado de la función t. Y esa sería la función que nosotros tendríamos. Bien, explique las características del capacitor. Dice, no hay corrientes a través del capacitor si la tensión de él no cambia con el tiempo, por lo tanto el capacitor es un circuito abierto en corriente directa. Se almacena una cantidad infinita de energía en un capacitor, incluso si la corriente que circula por el cero, como sucede cuando la tensión en las placas es constante. Es imposible cambiar la tensión en un capacitor por una cantidad finita en el tiempo cero, ya que lo anterior requiere una corriente infinita a través del capacitor. Un capacitor nunca
disipa energía, solo lo almacena. Si bien lo anterior es cierto en el caso del modelo matemático, no lo es en el capacitor físico real debido a que la resistencia es infinita, ya con el eléctrico, así como el impacto. El inductor, en los principios de la década de 1800, el científico Oskar danés demostró que un conductor que lleva corriente produce un campo magnético. Y la aguja de una brújula resultó afectada por un alambre cuando podía circulaba corriente. El siguiente paso se dio cerca de 20 años después, cuando el inglés Michael Faraday y el inductor Joseph Henry descubrieron casi de manera simultánea que un campo magnético variable podía inducir una tensión en un circuito cercano. Demostraron que la tensión era proporcional a la tasa de cambio en el tiempo de la corriente que produce el campo magnético. La constante de proporcionalidad, lo que ahora llamamos inductancia, simbolizada por L, por lo que el voltaje es igual a L de I en dt, donde P y son funciones de tiempo. El voltaje L de I en dt y aquí está el símbolo de inductor. La unidad de la inductancia en Henry o Henry y es voltios segundo por ampere. El inductor por inductancia define mediante la ecuación B igual a L de I en dt, un modelo matemático constituye un elemento ideal que se puede utilizar para iniciar el comportamiento de un dispositivo real. Se podría construir un inductor, enrollando un alambre alrededor del cilindro bobino. Este artefacto sirve para aumentar la corriente que provoca el campo magnético en su caso, incrementar también el número de circuitos vecinos en los cuales podría inducirse la tensión de Faraday. El resultado de este efecto doble y la inductancia de una bobina es casi proporcional al cuadrado del número de vueltas completadas que efectúa el conductor de las cuales está formada. El inductor bobina que tiene la forma de una hélice larga con un paso muy pequeño, tiene una inductancia igual a mu m 2a sobre s, donde a es el área de la selección de la sección transversal, S es la longitud axial de la hélice, n es el número de vueltas completadas del alambre y mu es la constante del material dentro de eso llamada permeabilidad. En espacio libre, esa permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 10. Bien, si analizamos la ecuación L de I en dt para determinar algunas de las características eléctricas del modelo matemático, la ecuación muestra que la tensión en el inductor resulta proporcional a la medida de cambio en el tiempo de la corriente que circula a través de sí. En particular, prueba que no hay tensión en un conductor que lleva una corriente constante sin que importe la magnitud de esto. En consecuencia, es posible considerar un inductor como un circuito cortocircuito. Bien, igual que el capacitor, en este caso la corriente no puede, el voltaje no puede aumentar la tensión, provocar una tensión infinita para que haya un cambio de corriente. Bien, aquí está la relación, igual el voltaje L de I en dt, si integramos, sería la corriente igual a 1 sobre L de la integral de T. Aquí tenemos un ejemplo, se sabe que la tensión es 2 Henry, corresponde a 6 coseno de 3t, determinar la corriente inductor en menos y medio igual a 1 amperio, que es la corriente inicial. La integral de 1 medio sería entonces 1 medio por 6 coseno de 5t menos, obviamente, la condición inicial, que es 1 medio 6 seno de t0 y de t0. Por lo tanto, de manera general, la integral se pone la misma situación, nada más que todo lo que es la condición inicial se le pone una constante K. Evaluando en menos y medio, eso
sería igual a 1. 1.6 seno de menos 2.5 pi más k. Y eso obviamente es 1, teniendo menos 1, perdón. Teniendo que eso es menos 1 porque es menos 2.5 medios. Entonces entramos a esa parte donde la constante es negativa. El seno es negativo y es menos 0.6. Al pasar al otro lado de la igualdad quedaría 1 más 0.6 igual a 1.6. Ahí queda la corriente I de T igual a 0.6 seno de 5T más 1.6. El almacenamiento de energía es potencia igual a I, T por I igual a L I de I de T, y haciendo la integral nos queda que no de L igual a un medio de L de la corriente al cuadrado. En este caso, ya teniendo la ecuación, se tiene esa situación, sacar energía en el tiempo igual a 0 y en tiempo 3 de 1. En medio de 3 helios y 12 seno de pi sexto t al cuadrado. Y en ese caso, al evaluar en 0, esto el seno quedaría 0, por lo tanto, esto sería 0 segundos. Ahí, obviamente, podemos dejarlo ahí, pero joules. Y en la otra, que evaluamos en 3, sería el seno de pi medio, que es 1 por 12, pi medio, seno de pi medio, que es 1, entonces va a quedar 12 al cuadrado por 3 entre 2. Y eso me queda a 216 joules. Y eso sería la capacitancia de la instancia, la energía almacenada en mi. Bien, igual que la capacitancia ideal, dice, en este caso no hay tensión en el inductor si la corriente que circula por él no cambia con el tiempo. En este punto de vista es un alambre o un cortocircuito. Se almacena una cantidad infinita de energía en un inductor, incluso sin su tensión en nulo, como cuando la corriente que pasa por él es constante. Es imposible cambiar la corriente que circula por un inductor con una cantidad finita en el tiempo cero, ya que hemos creado una tensión infinita en el inductor. El inductor nunca disipa energía, solo la almacena. Si bien ello es cierto, en el caso del modelo matemático no lo es. El inductor físico debido a la resistencia en el aire. Bien, en este caso, teniendo esa parte, entonces nosotros podríamos ya básicamente tener lo necesario para el capacitor inductor. Los inductores en serie, en este caso, el inductor en serie se comporta como la resistencia equivalente en serie. El inductor en serie es L1 más L2 más L1. El inductor en paralelo se comporta como la resistencia en paralelo, el recíproco de en el caso del capacitor es al revés. El capacitor en serie se comporta como el paralelo de la resistencia, o sea, vamos a tener que ser, si están en serie, el recíproco de él. Y el capacitor en paralelo, entonces, se suma como que si fuera la resistencia en serie. Preguntas, Jorge. Bien, teniendo eso, entonces hacemos un ejercicio. En este caso, las dos inductancias, las dos capacitancias están en serie, por lo tanto, las hacemos como que si fuera en paralelo.
que sería 6 microfaradio en paralelo con 3 microfaradios. En este caso, solo lo vamos a hacer. Y paralelo a eso, 1/6 más 1/3 me queda entonces a 1/2, o sea, 2 microfarados. Esta sería la capacitancia, esta que está aquí. Y esta que está aquí, entonces tenemos una capacitancia en paralelo, o sea, lo hacemos en serie. Sería 2 microfarados más 1 microfaradio, y eso nos va a dar igual a 3 microfarados. Por lo tanto, así tendríamos entre la capacitancia equivalente 3 microfarados. Esto de aquí me quedaría una sola capacitancia en este punto. En el otro punto, estas dos están en paralelo, sería 2 henrios en paralelo con 1 henry. Lo hacemos de 1/2 más 1/1, esto me queda a 3 medios. O sea, perdón, 2 y 3, sería 1 medio y 1/3. Sería 5/6, o sea, 1.2, al hacer el recíproco, 1.2 centros. Y tendríamos entonces esa parte. Como ya el circuito está incompleto en serie, puedo sumar entonces estos 1.2 henrios más 0.8 henrios, y eso me va a dar igual a 12. Y así ya tendríamos entonces también la inductancia en serie y el equivalente total, y así queda el circuito que está a la derecha abajo. Igual habría que ir haciendo todos los paso a paso y haciendo los dibujos como en la resistencia equivalente. Bien, en este caso vamos a hacer la capacitancia. Estas tres están en serie y obviamente las hacemos como si estuvieran en paralelo. Entonces sería 1 en paralelo con 5 microfarados en paralelo con 2 microfarados. Hacemos el paralelo de eso y eso me queda 1/1 más 1/5 más 1/2. Y eso me queda a 0.589, vamos a aproximarlo a segunda sigma decimal para. Teniendo eso, esa está en paralelo con la de 12, entonces sería 0.59 microfarados. Ahí habría que hacer el circuito equivalente a 12 microfarados. Y eso me quedaría a 12.59 microfarados. Bien, ya tenemos esta parte, entonces quedaría en paralelo 0.4 microfarados
en paralelo con 12.59 microfaradio, en paralelo con 0.8 microfaradio. Y eso me queda a 0.26 microfaradio. Teniendo eso, todavía quedan estas dos. Primero, la de 7 y la de 5 sería 7 microfaradios. En paralelo con 5 microfaradios. Y eso me queda 1/7 más 1/5. Me queda a 2.92 microfarados. Teniendo eso, están en paralelo y por lo tanto ya puedo sumar a 0.26 microfaradios con 2.92 más 2.92 microfaradios, y lo que me queda entonces va a ser a 3.18 microfarados. Y tendríamos entonces la capacitancia en, perdón, la capacitancia equivalente. Preguntas, Juan. Preguntas, jóvenes. Bien, voy a cortar ahorita, por favor, vuelvan a entrar para determinar la otra parte. Vuelvan a entrar rápidamente, jóvenes.